Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Iniciamos hoy una cuestión del 2023 de la Comunidad Valenciana referida al tema de ácidos y bases. Es una cuestión, no un problema, pero es una cuestión que define perfectamente muchos de los conceptos justos y necesarios que necesitamos para entender este tema tan importante de ácidos y bases. Como estoy comentando en los últimos vídeos que estoy publicando, me gustaría que estos vídeos, aparte de la resolución de la cuestión y del problema, lo que nos sirvan también como método para poder asimilar una metodología sencilla para que la podamos utilizar en resolución de problemas y cuestiones posteriores. Para ello comenzamos. La cuestión dice: razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. La mezcla de 100 mililitros de una disolución 0,5 molar de hidróxido de bario con 150 mililitros de una disolución 0,75 molar de ácido clorhídrico tiene un pH básico. Esa es la cuestión que hay que dilucidar si es verdadera o falsa. Tenemos, lógicamente, una ilustración que nos define realmente lo que está ocurriendo, porque esto es un tema importante. Aparte de leer, que lo digo siempre en todos los vídeos, de leer perfectamente el enunciado del problema para ubicar los datos en su lugar correspondiente, tenemos que, digamos, aunque no estemos en el laboratorio, digamos, ir al laboratorio mentalmente para poder entender perfectamente qué está ocurriendo. Esto nos ayudará mucho a resolver el problema. La ilustración es la siguiente. Tenemos clorhídrico 0,75 molar, hidróxido de bario 0,5 molar. Y lo mezclamos, lógicamente, en otro recipiente, cogiendo 150 mililitros de esta disolución y 100 mililitros de esta disolución. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos un ácido y una base. Luego estamos hablando de una neutralización. Esta neutralización tiene esta reacción, y ya la he igualado. Clorhídrico en disolución acuosa más hidróxido de bario en disolución acuosa nos da una sal de cloruro de bario en disolución acuosa más agua, que es lo que se nos queda, lógicamente. Bien, pues vayamos. En primer lugar, estos problemas siempre tenemos que mentalizarnos, que como siempre nos los dan igual, nos dan en un porcentaje muy elevado, volumen y concentración. Bueno, pues nosotros con estos dos datos tenemos que hallar los moles para poder seguir avanzando en el problema y poder aplicar los moles a la reacción que nos ocupa. Por lo tanto, moles de clorhídrico. Como siempre, los moles son la concentración por el volumen en litros. Luego tenemos de clorhídrico la concentración 0,75 por 0,150 en litros. ¿De acuerdo? Luego ahí tenemos 0,75 por 0,15. Eso nos da 0,1125 moles. ¿Vale? Y ahora, moles de hidróxido de bario. Lo mismo, la concentración por el volumen tendremos 0,5 por 0,1. Y esto vale 0,05 moles. Bien, una vez que ya tenemos los moles, ya podemos interpretar realmente lo que ocurre en la reacción. ¿Y qué ocurre? Las reacciones de neutralización, indudablemente, no son un equilibrio, porque las reacciones de neutralización reacciona todo para formar los productos que tenga que dar. Por lo tanto, tenemos, en primer lugar, un inicio, que habrá un inicio determinado, habrá una reacción y un final, no un equilibrio, sino un final de la reacción que nos dirá qué ha pasado en este recipiente para poder determinar qué pH tiene, que es lo que nos pregunta el problema. Bien, nosotros tenemos de clorhídrico
tenemos una concentración inicialmente de 0,1125, que son estos moles. Y de este tenemos inicialmente 0,05. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros hiciéramos ahora la estequiometría directa como lo hacemos en los equilibrios, ¿qué diríamos? Diríamos, aquí, lo voy a poner así, después lo voy a poner en datos, que diríamos que 2x, x, x y 2x, aquí un menos, aquí un menos, aquí un más y aquí un más. Bien, pues si es así, ¿qué nos está diciendo? Que si inicialmente tenemos estas moles de clorhídrico, en la reacción lo que reaccionará de clorhídrico será 2 veces esta que tenemos aquí, porque aquí pone 2 moles de clorhídrico reaccionan con 1 mol de hidróxido bárico. Luego, si nosotros tenemos aquí, ahora esto, tendremos que coger 2 moles de las que tenemos del hidróxido bárico, ¿no? Son las que reaccionarán de clorhídrico, que será 1. Reitero, 2 moles de clorhídrico reaccionan con 1 de hidróxido bárico. Si nosotros tenemos ahora esto, lo que está claro es que de estas moles de clorhídrico reaccionarán las 2 moles de hidróxido bárico que tenemos. Las moles de clorhídrico que reaccionarán para ajustar lo que es la estequiometría de la reacción. De esta reaccionarán 0,05, que son todas las que tenemos. Y de estas 2, lógicamente, ¿qué ocurrirá en la reacción? Aquí la reacción, indudablemente, la reacción será, siguiendo la estequiometría, que 2 moles de clorhídrico para 1 de bario. Luego, si tenemos de bario 0,05, de este reaccionarán 2 por 0,5, que es 0,1. ¿Qué ocurrirá al final? Pues bien, si inicialmente de este teníamos 0,1125 y ha reaccionado 0,1, pues esto nos dará que ha reaccionado 0,0125 moles de clorhídrico. Al final, esto es lo que ha reaccionado y esto es lo que ha sobrado una vez producida la reacción. Porque de este, que lógicamente es menor, hay menos moles de este que de este, pues lógicamente digamos que actuará como reactivo limitante, sin tener que comprobarlo, porque si de estas moles hay menos y de estas hay más, pues este reaccionará hasta consumir estas. Una vez que se consuman estas, pues aquí no quedará 0 de esto. ¿Y qué se formará en la reacción al final? Pues lógicamente se formarán lo que pone aquí. ¿A qué dice la reacción? Que de 1 mol de hidróxido bárico se forma 1 mol de cloruro de bario. Luego, si de este se han utilizado 0,05 moles de hidróxido de bario, pues de este se formarán 0,5 moles de cloruro bárico. Lógicamente, de esto se formaría lo mismo que aquí. De este se formaría de agua 2 por los moles de hidróxido bárico que tenemos, pero digamos que no lo ponemos porque no nos va a intervenir en el desarrollo de la cuestión. Lo importante es, la reacción de neutralizaciones es esta, la tenemos ajustada, tenemos los moles iniciales, aplicamos los moles iniciales a la reacción estequiométricamente y nos damos cuenta que de este tiene que reaccionar los mismos moles que este multiplicado por 2. Luego 2 por 0,05 es 0,1. De este reaccionará todo. Y al final, ¿qué ocurrirá? Pues que se habrá formado de este las mismas moles de hidróxido bárico y de este, del clorhídrico, habrá sobrado esta concentración. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué ha pasado al final de la reacción para nosotros ir avanzando para el pH? Pues que tenemos esto, que es lo que se nos ha formado, y esto es lo que nos ha sobrado de clorhídrico. Bien, pues ahora veamos la sal. ¿En qué se disocia? Pues la sal se disociaría, cloruro de bario se disociaría en bario 2 más 2 de cloro menos. ¿De acuerdo?
acuoso, pues es importante ponerlo para tenerlo claro, acuoso y acuoso. Bien. Bien, y ahora ya tenemos que desarrollar los conceptos que tenemos de la teoría y de lo que ocurre realmente. Esta sal se disocia en dos iones. ¿Estos dos iones de dónde provienen? Este de un ácido fuerte. Por lo tanto, esta base que proviene de un ácido fuerte, ¿qué le ocurre? Que no hidroliza porque es una base débil y no hidroliza con el agua, por venir de un ácido fuerte. O sea, digamos, en este caso, un ácido, si se disocia, esta es la base conjugada del ácido fuerte. No tiene fuerza para hidrolizar, por lo tanto, esto no hidrolizará con el agua que le rodea. ¿Esta de dónde viene? De una base fuerte, porque las bases fuertes del primero y segundo grupo de la tabla periódica son bases fuertes. Como viene de una base fuerte, tampoco hidroliza, porque no tiene fuerza suficiente para hidrolizar. Por lo tanto, de la sal, estas dos no hidrolizan y no juegan en poner iones hidronio o iones oxidrilo en la disolución que nos ha quedado. O sea, simplemente esto está en disolución, pero no afecta para nada al aumento o a disminución, no es disminución, no, pero al aumento de un ion de iones hidroxilo o iones hidronio. Por lo tanto, esto no afecta para nada para el pH en cuestión, porque no aporta nada. Bien, pero lo que sí que tenemos es un exceso de clorhídrico. ¿Qué ocurre con este clorhídrico junto con el agua que le rodea? Pues veámoslo. Voy a ponerlo en negro para veámoslo. Y tenemos que ahora tenemos HCl más agua para dar Cl menos, lógicamente, más H3O más. Esta es la reacción del clorhídrico en exceso junto con el agua, ¿no? Bien, pues a nosotros lo que nos interesa es ver esta cantidad, ahí ya vemos claramente que ya podríamos responder a la cuestión, porque vuelvo a reiterar, reacción de neutralización, estequiometría, ¿qué ha pasado al final? Nos ha quedado esta sal, que vemos que no aporta nada para el pH, y nos sobra este clorhídrico en la disolución. Este clorhídrico en disolución nos da iones hidronio. Por lo tanto, si nos da iones hidronio, estamos hablando de que será una disolución ácida. O sea, ya podemos poner claramente que es falsa. Falsa porque aquí tenemos los iones hidronio correspondientes, ¿no? Que podemos comprobar, y lo hago un poco para ilustrar el tema, cuál será el pH que tenemos. Y tenemos aquí, ¿cuántas moles tenemos? 0,0125, que es lo que ha sobrado. ¿En qué volumen? 100 más 150 en 250 litros. Esto vale 0,05. Bien, luego, como es una disociación de un ácido fuerte que se disocia todo, lógicamente un mol de ácido clorhídrico da un mol de cloruro y un mol de iones hidronio. Luego de iones hidronio tendremos también 0,05 moles de concentración, porque esto es la concentración, porque hemos dividido por el volumen. Luego, lógicamente, si esta es la concentración de iones hidronio que tenemos, pues el pH será menos logaritmo de esta concentración y valdrá 1,3 el pH. Luego es un pH que aquí nos reitera el tema, ácido. Repito, aquí ya podíamos haber parado, pero ya que lo tenía aquí y tenía datos, pues para ilustrar el tema y para que veáis, sabiendo la concentración, cómo podemos hallar el pH, pues escoger la concentración, como es un ácido fuerte, se disocia todo, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, un mol, un mol, un mol, luego la concentración de H3O es la misma que la inicial del clorhídrico y el pH con su definición vale 1,3, que es ácido. ¿De acuerdo? Pues esta ha sido la A, vayamos por la B. El apartado B dice, la mezcla de 40 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar con 30 mililitros de amoníaco 2 molar.
si esta mezcla es básica. Esa es la pregunta. Tenemos aquí el dibujito consiguiente para poder interpretar realmente lo que hacemos y no perdernos, tanto en volúmenes aditivos como en otras cosas. Tenemos un clorhídrico 2 normal y un amoníaco 2 normal. De este cogemos 40 mililitros y lo colocamos en el recipiente para hacer la mezcla, donde lo hagamos, y 30 mililitros de este también lo mezclamos con el clorhídrico. Bien. Esto no deja de ser una neutralización igual que la del apartado A, pero el apartado A teníamos el clorhídrico, que es un ácido fuerte, con el hidróxido de bario, que es una base fuerte, y aquí tenemos un ácido fuerte, que es el clorhídrico, con el amoníaco, que es una base fuerte, una base débil. Pero en el fondo es la misma neutralización con sus consideraciones concretas en cada caso. Bien, como siempre, tenemos que calcular, para poder iniciar las lecturas de la reacción, tanto estequiométrica como de otros aspectos determinados, calculando los moles que tenemos con estas adiciones de 40 mililitros y de 30 mililitros. De 40 mililitros, como siempre, el número de moles tenemos la concentración por el volumen en litros. La concentración del clorhídrico es 2 molar, por el volumen en litros 0,04. 0,08. Del amoníaco tenemos 2 molar, que es la concentración, por 0,03, que es el volumen. Aquí está cambiado, 2 por 0, aquí está al revés, ¿no? Pero que no nos liemos. 0,03, que es el volumen en litros, por la concentración, 0,06. Pues bien, con estos datos estableceremos ya los criterios para poder interpretar perfectamente lo que queremos obtener. Entonces tenemos aquí, en el inicio, en la reacción y en el final de la reacción de la neutralización que habrá, tenemos, en primer lugar, del clorhídrico tenemos 0,08 y del amoníaco 0,06. Bien, inicialmente solo hay esas dos. ¿Qué ocurrirá? Bueno, digamos, avanzando un poco en el tema, con los aspectos estequiométricos y de reacciones químicas, lo que está claro es que aquí tenemos dos reactivos, por lo tanto habrá un limitante y un exceso, como siempre, porque tenemos concentraciones diferentes. En este caso estamos hablando de molaridad, con los volúmenes aditivos determinados, pero está muy claro que al mezclar esto con esto, como reaccionan mol a mol, pues cuando uno de los dos se acabe, que será este, que es el menor, pues se acabará la reacción, y por lo tanto este se gastará todo y será el reactivo limitante y este será el reactivo en exceso. Eso está claro, ¿verdad? Luego, una vez hecho esto, ¿qué reaccionará? Pues de este reaccionará lo mismo que de este, 0,06, de este reaccionará todo lo que haya, y de este, ¿qué se formará? Pues todo lo que nos dé el amoníaco. Si del amoníaco nos dará 0,06, pues de esto obtendremos 0,06 moles de cloruro amónico. Eso está muy clarito, ¿verdad? Bien, entonces al final de la reacción se ha terminado, ¿qué nos queda? Pues de este nos queda la diferencia entre lo que teníamos inicialmente y lo que se ha gastado, que será 0,02, de este se gastará todo, y de esta sal tendremos 0,06 moles. Todo están moles, todo están moles determinadas. Bien, pues ¿qué ha ocurrido? Que nos queda un clorhídrico en exceso y una sal que está compuesta de un ácido fuerte y una base débil, que ahora cuando la disociemos interpretaremos qué son las cosas que nos interesan para poder determinar este tema. Ya empezamos con esto, que digamos que es lo más clarito, que es que hay clorhídrico en exceso. Luego, si hay clorhídrico en exceso, está claro que nos dará esto más el agua correspondiente que tendremos, y que nos dará ion cloruro más ion hidronio. Luego, ya de entrada, ya nos está diciendo que este exceso de ácido nos da una concentración de iones hidronio, y por lo tanto ya lo más lógico es que la mezcla de estas dos cosas nos dé una solución ácida. O sea, hasta aquí, si no quisiéramos seguir, que deberemos de seguir para seguir interpretando conceptos, ya casi en un porcentaje muy elevado podríamos decidir que la reacción es ácida porque, como hay clorhídrico en exceso, hay una cantidad de iones hidronio
aparentemente grande dentro de las concentraciones que estamos hablando de estos pH y de estas constantes de acidez y basicidad elevado. Por lo tanto, aquí ya casi ya podríamos decirlo, pero nos esperaremos a acabar con el tema, porque ¿qué pasa? Esto es lo que acabamos de comentar, pero ¿y esto qué pasa? Pues esto nos puede aportar algo en más o en menos para que nos varíe esta acidez que nos va a dar el exceso de clorhídrico, porque además aquí podemos hallar la concentración. ¿Cuántos moles tenemos? 0,02, partido por ¿cuánto? Por el volumen aditivo, 0,07, o sea, tenemos 2/7 molar. Luego de esto tendremos 2/7 molar, que aquí ya podríamos hallar el pH con esta concentración y nos daría, efectivamente, nos daría ya un número muy ácido de pH, ¿eh? O sea, si nosotros hiciéramos el pH igual a menos logaritmo de 2/7, ya nos estaría dando, ahí en ese momento que lo tengo calculado, 0,545. Luego, ya es ácido, ¿eh? Por el número tan pequeño de pH que es. Pero de todas formas vamos a interpretar, para poder, digamos, cercar el círculo de la cuestión, qué ocurre con la sal correspondiente. Pues bien, con la sal correspondiente, voy a poner en negro, tenemos que el NH4Cl se disocia en NH4 más Cl menos. Llegado a este punto, interpretamos como siempre. El ion cloruro es una base conjugada de un ácido fuerte, no hidroliza. Este no hidroliza. Luego nos olvidamos de él. Pero ¿qué ocurrirá con este? Pues bien, con el agua que tenemos alrededor, en la disolución nos dará NH3 más H3O más. Nos vuelve a dar iones hidronio. Luego, realmente, con más redundancia todavía, si antes teníamos ya una solución ácida, aquí al añadir lo que añadamos, que va a ser ínfimo de lo chiquitín que va a ser, todavía nos dará más categoría de ácido. Luego, y aquí ya, hablando, voy a acabar de concretar unas cosas para utilizar unos datos, ya podemos determinar claramente que la respuesta es que es falsa, porque esa disolución es ácida, ¿no? Pero quería hacer hincapié nada más en esta cosa. En el dato nos dan la constante de basicidad del amoníaco, que vale 1,8 por 10 a la menos 5. Ya fijaros que esta constante ya es bastante pequeña, ¿no? Pero si nosotros utilizáramos la fórmula, lo voy a poner aquí, utilizáramos la fórmula de la relación entre K sub B y K sub A, que esto vale 10 elevado a menos 14, con ese dato de la K sub B, que es la constante de basicidad del amoníaco como base débil, tendremos, y después, esta será la constante de basicidad y la acidez será del NH4+, que es el ácido conjugado de la base débil que tenemos. Luego, la K sub B vale 1,8 por 10 a la menos 5 por la K sub A, que es la que estamos calculando, será 10 igual a menos 14, donde K sub A valdrá 10 elevado a menos 14 partido 1,8 por 10 a la menos 5. Y esto vale 5,5 por 10 a la menos 10. Fijaros lo pequeñito que es esta constante de acidez con lo que nos está diciendo que esta relación que nos relaciona esta reacción de aquí, tanto en constante de basicidad como de acidez, aquí determinado, aquí tenemos el NH4, que es lo que faltaba. Entonces, con estas consideraciones nos está diciendo que esta concentración de iones hidronio, precisamente por este cálculo de la K sub A, es pequeñísima. O sea, quiere decir que esto
no aporta absolutamente nada, aporta, pero no aporta absolutamente nada significativo para poder variar el exceso del ácido que nos da un pH determinado y nos da la característica ácida. Hasta aquí vuelvo a reiterar que lo teníamos claro, pero he querido, porque este método, también es lo que os decía, que haya que crear un método, porque cuando tú tienes una reacción de neutralización, se produce la reacción y te dicen, ¿qué ocurre al acabar la reacción? ¿Es ácida, es básica? ¿Qué pH tiene? Tienes que comprobar todas estas cosas y al final decir, me queda de esto y me queda de esto. ¿Con esto qué pasa? Esto. Con esto, aunque sea en este caso reiterativo, ¿qué pasa? No pasa nada por estas circunstancias determinadas de que este no hidroliza y este que sí que hidroliza, pues entonces tendríamos un equilibrio aquí en el que realmente el equilibrio determinado nos da una concentración de H3O chiquitina, chiquitina, porque la K sub A, imaginaros que vale 10 elevado a menos 10, por lo tanto esto es despreciable. Pues dicho todo esto, determinamos que esta mezcla es ácida y por lo tanto es falsa. El apartado C dice, al añadir cloruro amónico sólido a una disolución 0,5 molar de amoníaco, el pH disminuye. Aquí tenemos la reacción, el equilibrio que forma la disolución de amoníaco con el agua. Se forma un equilibrio dando el ion amonio más iones OH determinados en esta, o iones oxidrilo en este caso. 1, 2, 3 y 4. El apartado C dice, al añadir cloruro amónico sólido a una disolución 0,5 molar de amoníaco, el pH disminuye. Tenemos aquí la reacción del amoníaco con el agua, indudablemente, y se produce un equilibrio dando iones amonio y iones oxidrilo. Bien, y ahora añadimos, como nos dicen, cloruro amónico. El cloruro amónico con el agua se disocia en estos dos iones. ¿Y qué ocurrirá en este momento? Pues que nosotros estamos añadiendo a esta reacción, que es la que nos preguntan, iones amonio, aumentando la concentración de iones amonio que tenemos en la reacción. Si ya tenemos unos, ahora añadimos más iones amonio. Por lo tanto, ¿qué tenemos delante? Pues un delante que es una modificación del equilibrio, que el principio de Le Chatelier nos dice que lo que tiene que hacer ese equilibrio al modificar alguno de los parámetros y circunstancias es eliminar esta circunstancia y tender a otro equilibrio determinado para lograr a otro equilibrio de la reacción, pero con otras consideraciones determinadas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la reacción, según Le Chatelier, se tiene que desplazar hacia la izquierda para eliminar este aumento de iones amonio que hemos producido al añadir cloruro amónico. Por lo tanto, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Disminuye, por cumplir Chatelier, la concentración de iones amonio, pero al mismo tiempo lo que también disminuye es la concentración de iones oxidrilo de esta reacción, de este equilibrio que es el que nos preguntan. ¿Qué ocurre con el pH de esa reacción? Pues lógicamente, si disminuye el OH, lo que le ocurre al pH es que realmente disminuye, porque aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 14. Si estábamos en una concentración de OH aquí, y después estamos en una concentración menor, quiere decir que nos acercamos hacia acá y entonces el pH disminuye porque se va acercando al 0. El pH entendido como desde 0 hasta 14, quiere decir que esta disolución no quiere decir que el pH sea ácido, lo podríamos calcular y calcular el pH determinado, pero nos hablan del pH. Por lo tanto, el pH inicial aquí puede ser una cantidad de pH, digamos, básica, por ejemplo, 10, por ponerle un ejemplo, porque esta solución es básica, pero al quitarle OHs, este 10 se acerca para acá y el pH disminuirá. Por esta razón determinada. Podrá seguir siendo básica, o podría seguir ácida, ya no lo sé, porque si fuéramos capaces de pasar la barrera del 7, podríamos decir si es ácida o básica, pero realmente lo que nos preguntan es si el pH disminuye, y efectivamente disminuye, porque al reducir la concentración de iones oxidrilo, el pH baja,
porque se acerca más al 0 en esta escala que todos conocemos. Luego, entonces, esta es verdadera. El pH disminuye. El apartado D dice: una disolución 1 molar de cloruro amónico tiene un pH ácido. Bien, pues veamos la reacción del cloruro amónico con agua para darnos el NH3 más H3 o más, ¿no? Está claro quién es el ácido y quién es la base y cómo se comportan realmente determinados. Luego, ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí no hace falta seguir, porque ya con los otros apartados nos hemos ampliado los conceptos para tenerlos más claros a la hora de aplicarlos en otros ejercicios, pero aquí está más claro que el agua que una vez que esta disolución de cloruro amónico se disocia en agua, lo único que nos da son iones de hidronio, y por lo tanto es verdadero que el pH de esta disolución 1 molar de cloruro amónico tendrá un pH ácido. En este aspecto no necesitamos más respuesta clara para confirmar lo que nos dicen de la veracidad o la falsedad. Por lo tanto, hasta aquí esta cuestión de ácidos y bases, en el que hemos manejado conceptos justos y necesarios, pero conceptos básicos importantes que son utilizables en otras cuestiones y en otros ejercicios de ácidos y bases, como el cálculo de moles, como el cálculo de tanto la disociación, si estamos frente a un ácido fuerte y una base fuerte, o un ácido fuerte y una base débil, para poder compaginar todos estos conceptos que se dan en las neutralizaciones y utilizar concretamente las fuerzas o las menos fuerzas de las constantes de acidez y de basicidad, que se contrarrestan lógicamente y que dependen los pHs determinados que calculamos. Pues bien, si esto ha sido útil para poder asimilar estos conceptos, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para seguir aumentando este equipo de la química en la selectividad, en el cual estoy muy satisfecho de poder seguir cumplir el objetivo de ayudaros a aprobar y sacar la nota deseada. Así que hasta el próximo vídeo.